Nadie va a la escuela con la esperanza de morir. Absolutamente nadie. Pero a estos tiradores escolares eso no les importa. Causan mucho dolor y sufrimiento no solo a las víctimas, sino también a sus familias. Y a veces las familias se sueltan y atacan a estos criminales, condenando las consecuencias. El 14 de febrero de 2018, algo realmente triste sucedió en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Un joven de 19 años llamado Nicholas Cruz provocó mucho dolor. Mató a 17 personas e hirió a otras 17. Fue el peor tiroteo en un instituto de Estados Unidos. Después de desbocarse, se dio a la fuga. Pero la policía lo atrapó 1 hora y 20 minutos después en Coral Springs. Este suceso se produjo en un momento en el que crecía el debate sobre el endurecimiento de la normativa sobre armas. Tú destruiste eso. Usted, animal, destruyó eso. Pero después de ser arrestado, su alboroto no terminó. 9 meses después de que Cruz asesinara a 17 personas en el Instituto Marjory Stoneman Douglas, atacó a un guardia de la prisión, intentando arrebatarle su pistola eléctrica. Cruz estaba en régimen de aislamiento por el tiroteo del 14 de febrero de 2018. El video mostró a Cruz con un uniforme naranja y zapatillas de ducha, caminando a vueltas cerca del sargento del sheriff del condado de Broward, Raymond Beltran, que estaba sentado en un escritorio. Sin previo aviso, Cruz se detuvo, volteó a Beltran y lo atacó, tirándolo al suelo. Forcejearon por la pistola eléctrica de Beltran, que Cruz consiguió agarrar. Beltran temía que Cruz pudiera utilizarla contra él. La pistola se disparó, pero ninguno de los dos resultó herido. Beltran recuperó el control, utilizó la pistola para reducir a Cruz y lo esposó. Más tarde, Cruz se declaró culpable de la agresión, que los fiscales utilizaron para pedir la pena de muerte. La defensa no ha demostrado que haya nada material en las partes del vídeo que ven. La mera posibilidad de que algo pueda ser útil no lo hace material. Sin embargo, parecía que la defensa estaba tratando de utilizar el vídeo para un alegato de locura. No obstante, Cruz, de 23 años, se ha declarado culpable de 17 cargos de asesinato en primer grado, y el jurado tendrá que decidir entonces si se le impone la pena de muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional. Hay que recordar que el tiroteo se cobró la vida de 14 estudiantes y 3 miembros del personal. Nicholas Cruz cargo, 17 cargos de asesinato en primer grado, 17 cargos de intento de asesinato en primer grado. En la segunda semana del juicio, los miembros del jurado han visto escalofriantes imágenes del ataque y han escuchado a supervivientes y agentes. «Destruisteis eso, animal, destruisteis eso. Te llevaste a mi hijo y a un maestro que amaba a sus estudiantes. Alguien que nunca conociste. Nunca tuviste nada que ver. Eso es lo que hiciste. Tú eres un bastardo. Eres un maldito animal». Examinaron fotos gráficas de la escena del crimen y observaron el comportamiento indiferente de Cruz mientras compraba una bebida y visitaba McDonald's después de huir de la escuela. También vieron el rifle AR-15 que utilizó para disparar más de 150 balas. La principal manzana de la discordia no es que lo hiciera. La principal manzana de la discordia en este momento era si iba a ser condenado a muerte. Se necesita un voto unánime para una sentencia de muerte. De lo contrario, Cruz recibirá cadena perpetua. Los miembros del jurado deben sopesar los datos de la acusación sobre la gravedad del delito y las razones para ser más indulgentes con la defensa. No obstante, los miembros del jurado votaron a favor de perdonarle la vida, una decisión que disgustó a muchos familiares de las víctimas. Algunos miembros del jurado creían que era importante tener en cuenta la salud mental de Cruz. Los familiares de las víctimas han expresado su enfado y su dolor. Anthony Montalto III, cuya hermana Jenna fue asesinada, rechazó el retrato que hizo la defensa de Cruz como víctima de sus circunstancias. Tony Montalto, padre de Jenna, criticó a los miembros del jurado que perdonaron la vida a Cruz, calificándolos de egoístas y equivocados, y cuestionando el mensaje enviado a los escolares. Nuestro sistema judicial debería haberse utilizado para castigar a este tirador con todo el peso de la ley, no como un acto de venganza, sino para proteger las escuelas de nuestra nación, para impedir que otros ataquen el futuro del país. La superviviente del tiroteo, Samantha Mayor, compartió su miedo continuo desde que Cruz le disparó. Su declaración describió su terror diario y el miedo de estar en otro tiroteo. Las declaraciones de impacto de las víctimas fueron tan conmovedoras. Estoy destrozada, estoy destrozada, estoy destrozada, estoy rota, estoy roto y estoy roto. Las familias de las víctimas se dirigieron directamente a Cruz. Debra Hickson, viuda del director deportivo Chris Hickson, expresó su indiferencia ante el destino de Cruz, mientras que otros, como Teresa Robinovich, abuela de Alisa Al-Hadef, expresaron su esperanza de que la vida de Cruz en prisión fuera miserable.
Muchas familias asistieron al juicio vestidas de luto. David Robinovitz, abuelo de Alisa, se negó a dirigirse a Cruz por su nombre, llamándole el asesino de Parkland. Esperaba que las cenizas de Cruz acabaran en un vertedero. Cuando mueras, mi mayor deseo es que te lleven y te quemen, y se lleven tus cenizas y las tiren al vertedero. ¿Sabes por qué? Porque basura a basura. La profesora de Stoneman Douglas, Stacy Lippel, que recibió un disparo mientras ayudaba a los estudiantes, compartió cómo el evento la ha cambiado para siempre. El único consuelo que tengo es que su vida en prisión estaría llena de horror y miedo, después de todo lo dicho y hecho. Nicholas Cruz fue condenado a 34 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Nuestro siguiente caso es un racista que se ensañó y causó mucho dolor a su comunidad. Tanto que un miembro de su familia estaba dispuesto a arriesgarse a ir a la cárcel y atacarle. La ira estalló en la sala del tribunal cuando Peyton Gendron, el autor del tiroteo masivo de Buffalo, fue sentenciado. La juez Susan Egan, del Tribunal del Condado de Erie, pronunció una enérgica condena, diciendo al joven de 19 años que no merecía ninguna piedad. Pero la audiencia dio un giro impactante cuando Barbara Massey, cuya hermana Catherine Massey fue asesinada, pronunció una emotiva declaración de impacto sobre la víctima. «Vas a venir a nuestra ciudad y decidir que no te gusta la gente negra, tío. No sabes una maldita cosa sobre la gente negra. Somos humanos, nos gusta que nuestros hijos vayan a buenas escuelas, amamos a nuestros hijos, nunca iremos a ningún barrio a sacar gente». Cuando estaba a punto de terminar la declaración de impacto, un familiar saltó hacia él. Cuando intenta atacar a Gendron, se oye que alguien le dice «no lo hagas». Los guardias del tribunal sujetaron rápidamente al hombre y sacaron a Gendron de la sala. El juez Egan tuvo que llamar al orden y luego hacer frente a las intensas emociones de la sala. En la vista se escucharon las poderosas declaraciones de las familias de las víctimas. Kimberly Salter, viuda de Aaron Salter Jr., que murió al intentar detener a Gendron, vestía de rojo y negro para simbolizar el sacrificio de su marido y su dolor. Leyó pasajes de la Biblia con tanta pasión que podría conmover hasta las lágrimas. «Señor, que eres como tú, libra al pobre de aquel que es demasiado fuerte para él». Sí, al pobre y necesitado de aquel que le saquea a Simone Crowley, nieta de Ruth Whitfield, la víctima de mayor edad, se enfrentó a Gendron, diciéndole: «Incluso con todo el dolor que has causado, no has logrado quebrar el espíritu de nuestra familia». Wayne Jones, cuya madre, Celestine Chaney, fue asesinada, habló de la pérdida irreparable y de las lágrimas que derramó mientras escribía su declaración. Llevando una cruz con la foto de su madre, habló del acto de odio sin sentido que acabó con su vida. «Para mí matarte es la salida fácil. Espero que algún día encuentres en tu corazón la forma de pedir perdón a esas 10 familias, a las que destrozaste la vida por un asunto innecesario y sin sentido que tenías entre manos». Dion Elliott, hermano de Andre McNeil, compartió el dolor de su sobrino, que sigue llamando a su padre, ajeno a su trágica muerte. Christopher Braden, trabajador de Tops herido de bala durante el atentado, describió su trauma actual y el terror que sintió aquel día. Sigue atormentado por los recuerdos y lucha contra el trastorno de estrés postraumático, sobre todo por la noche. Por desgracia, vi cómo mataban a algunas víctimas. Cuando me sacaron de la tienda tras el tiroteo, vi a todas las víctimas donde yacían. Las visiones me persiguen en sueños todas las noches y la mayoría de los días no puedo sacarme esos recuerdos de la cabeza. Gendron se dirigió brevemente al tribunal, disculpándose por el dolor causado y reconociendo que sus actos estaban motivados por el racismo. Admitió haber atacado a personas por ser negras, racista hasta la médula. Además de los cargos estatales, Gendron se enfrenta a cargos federales por odio y terrorismo doméstico, que podrían acarrearle la pena de muerte. Peyton Gendron, cargos terrorismo doméstico en primer grado, intento de asesinato en segundo grado como delito de odio, asesinato en segundo grado como delito de odio, asesinato en primer grado, posesión criminal de un arma en segundo grado. La verdad es que el ataque fue cuidadosamente planeado, con Gendron explorando el supermercado 2 veces antes del tiroteo. Llevaba equipo táctico y chaleco antibalas y retransmitió la masacre en Twitch, inspirado por los contenidos racistas que consumía en Internet. Esto dio lugar a debates sobre el papel de las redes sociales en la radicalización de las personas y el fomento de la violencia. El informe de la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, hablaba de cómo plataformas como 4chan influyeron en Gendron y de cómo se utilizaron los servicios de live streaming para publicitar el ataque. Incluso algunos expertos legales sostienen que estas plataformas podrían enfrentarse a demandas por su papel en el fomento de ese comportamiento extremista. El crimen de Gendron, ocurrido el 14 de mayo de 2022 en un supermercado Tops de Buffalo,
dejó 10 muertos y 3 heridos. El juez Egan, al imponer la cadena perpetua obligatoria, hizo hincapié en la gravedad de sus actos y en el dolor duradero que causó. No puede haber piedad para ti, ni comprensión, ni segundas oportunidades, declaró. No hay lugar para ti, ni para tus ideologías ignorantes, odiosas y malvadas en una sociedad civilizada. Gendron fue condenado a cadena perpetua por cada una de las 10 víctimas que mató y a 25 años más por cada una de las 3 personas a las que hirió. El juez se aseguró de que Peyton Gendron viviera y muriera en prisión. Nunca volverá a ver la luz del día como un hombre libre. Mientras el juicio terminaba, las familias de las víctimas seguían pidiendo justicia, no solo para sus propios familiares, sino para todas las víctimas de tiroteos en escuelas. Nuestro siguiente caso también sigue a un criminal que pudo haber mostrado remordimientos por sus actos, pero no importó. Los padres de las víctimas querían que sufriera. El tirador, este monstruo, debería tener que sentir todo lo duro y doloroso. Es cierto que el 30 de noviembre de 2021, cuando obtuvo el arma de fuego, no estaba guardada en un contenedor cerrado o en una caja fuerte. Sí, no estaba cerrada. El 30 de noviembre de 2021, un terrible incidente se desarrolló en la escuela secundaria Oxford, en Michigan, cuando un joven de 15 años llamado Ethan Robert Crumbley utilizó un arma para dañar a otros. Sus acciones provocaron la muerte de 4 estudiantes y heridas a 7 personas, incluido un profesor. Posteriormente, Crumbley fue detenido por las fuerzas del orden y se enfrentó a cargos por 24 delitos graves, como asesinato y terrorismo. Su sentencia fue muy emotiva. El condenado por el tiroteo en una escuela, Ethan Crumbley, escuchó los desgarradores testimonios de los padres de los 4 estudiantes que mató y de los supervivientes de su tiroteo de diciembre de 2021 en el Instituto de Oxford, cerca de Detroit. Para todo lo que hemos experimentado que es duro y se sentía imposible, el tirador, este monstruo, debería tener que sentir todo lo duro y doloroso e imposible para el resto de su vida. Lo más cercano a eso es la cadena perpetua. En la sesión judicial celebrada en Pontiac, Michigan, los supervivientes y familiares de las víctimas tuvieron que lidiar con las secuelas de la tragedia mientras el juez deliberaba sobre el destino de Crumbley. Crumbley, que tenía 15 años en el momento del tiroteo y ahora tiene 17, se enfrentó a la ira y el dolor de los afectados por sus actos. Muchos exigieron el castigo más severo previsto por la ley. Buck Meyer, padre del estudiante asesinado Tate Meyer, dijo: «Llevamos el dolor como un pesado abrigo. Constantes recordatorios cada día. Cada hora es el momento más oscuro del día». Nicole Beausoleil habló sobre el desgarrador momento en que identificó a su hija, Madison Baldwin, en la oficina del médico forense. Jill Soave, madre de Justin Schilling, compartió que su hijo podría haber sido amigo de Crumbley si hubiera pedido ayuda en lugar de recurrir a la violencia. Las historias durante la sentencia fueron inquietantes y llenas de mucha tristeza. El 30 de noviembre de 2021, 4 hermosas personas fueron arrebatadas de esta tierra y otras 7 resultaron heridas por un acto de maldad sin sentido. Creo que el tirador de Oxford High School debería permanecer en la cárcel por el resto de su vida y ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y eso es exactamente lo que ocurrió. El juez Kwame Rowe condenó a Crumbley a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque los abogados de Crumbley pidieron una segunda oportunidad para él, el juez Rowe señaló lo que Crumbley hizo y dijo. El juez también señaló cómo Crumbley planeó sus crímenes y con qué brutalidad los llevó a cabo. La sentencia del tribunal es que el acusado deberá cumplir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de su sentencia, Crumbley reconoció sus acciones, declarando: «Soy una persona realmente mala. He hecho cosas terribles que nadie debería hacer jamás». También expresó su deseo de cambiar en el futuro. Una cosa sobre este caso fue que sentó un precedente legal importante, ya que Crumbley se convirtió en el primer menor en recibir una sentencia original de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, después de un fallo de 2012 de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que tales sentencias deben reservarse para los delincuentes juveniles más raros. La sentencia de Ethan Crumbley no solo aportó una sensación de justicia a las familias y supervivientes que estaban de duelo, sino que también puso entre rejas a un muchacho terrible. Pero para las familias del siguiente caso, ni siquiera la cárcel iba a ser suficiente. «Asesinaste a mi hijo. Danny, eres un asesino». Cuando TJ Lane, de 18 años, fue condenado por el tiroteo ocurrido en 2012 en el Instituto Chardon de Ohio, fue un acontecimiento muy triste. Lane,
que tenía 17 años cuando ocurrió, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a 3 estudiantes y herir a otros 3. La vista judicial mostró lo poco arrepentido que estaba y permitió a las familias de las víctimas compartir abiertamente su tristeza y su rabia. Te odio por el dolor que has causado a Nick. Lo perseguiste por el pasillo y disparaste la última bala que lo paralizó. Durante la audiencia de sentencia, el comportamiento de TJ Lane fue muy provocativo. Se desabrochó la camisa azul para mostrar una camiseta blanca con la palabra asesino garabateada en mayúsculas, imitando la camisa que llevaba durante el tiroteo. Mientras se balanceaba en su silla, Lane sonreía, maldecía y hacía gestos terribles a las familias de las víctimas, incluida una declaración vulgar que escandalizó a todos los presentes en la sala. La misma mano que apretó el gatillo que mató a su hijo se masturba ahora con su recuerdo. Te quiere. Obviamente, la vista de la sentencia fue un calvario emocional para las familias de las víctimas, que tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal y enfrentarse directamente a Lane. Dina Parmertor, madre de Danny Parmertor, calificó a Lane de monstruo y deseó que sufriera mucho en la cárcel. Asesinaste a mi hijo. Danny, eres un asesino. Eres una patética excusa de ser humano. De hecho, ni siquiera eres un ser humano. No mereces ser llamado humano. Eres un monstruo y para siempre serás titulado triple asesino. Esperaba que soportara una dura y abusiva vida en prisión por el inimaginable dolor que causó. Holly Walczak, madre del superviviente Nick Walczak, rogó al juez que se asegurara de que Lane nunca tuviera la opción de salir de prisión. Habló del dolor y el miedo que aún siente su familia por lo ocurrido. Nick es muy amable y cariñoso. ¿Por qué querrías hacerle daño? No conoces la bondad. Eres malvada. Otros miembros de la familia compartieron los mismos sentimientos. La madre de Demetrius Hewlin habló del dolor que siente cada día sin su hijo. La familia de Russell King Jr. habló de su dolor y de la profunda tristeza de perder una vida joven y brillante. Las sentidas palabras de estas afligidas familias mostraron hasta qué punto las acciones de Lane les han afectado para siempre. Cosas que esperaba con ilusión, nunca llegaré a ver. A mi hermanito graduarse en el instituto, ir a la universidad, graduarse en la universidad y casarse, tener hijos. Nunca seré tía, y mis hijos nunca conocerán a su tío. Durante la sentencia, el juez David Forey señaló cómo T.J. Lane planeó el ataque cuidadosamente. Mencionó que Lane cargó un arma la noche anterior y la llevó, junto con un cuchillo, a la escuela. El juez dijo que el ataque fue como una sorpresa planeada y que Lane apuntó a ciertas personas y les disparó desde cerca. Mi familia seguirá adelante, tú no. Has arruinado tu vida. Por sus terribles crímenes, Lane fue condenado a 3 cadenas perpetuas, seguidas sin posibilidad de salir de prisión. El fiscal James Flace dijo que T.J. Lane planeó el tiroteo a propósito y lo calificó de muy mala persona. Dijo que no había una buena razón para lo sucedido y que Lane lo hizo por su naturaleza malvada. Flace también compartió que Lane había enviado un mensaje mencionando un tiroteo en la escuela a su hermana antes del trágico suceso, mostrando sus peligrosas intenciones. El abogado de Lane, Ian Friedman, se mostró sorprendido por el inesperado comportamiento de Lane ante el tribunal. A pesar de que planeaban mostrar razones que pudieran hacer que el castigo de Lane fuera menos severo, Lane les dijo que no lo hicieran y en su lugar dijo algo grosero. Pero al final, si TJ Lane fue grosero o no, no importaba. Iba a pasar el resto de su vida en prisión. Tengo muchas más palabras que desearía poder decir para expresar mi puro asco y odio hacia ti, pero a diferencia de ti, como hemos visto hoy, yo obedezco la ley, por eso estoy aquí como una persona libre, algo que usted nunca será. Nuestro siguiente caso es uno que te molestaría profundamente. Este chico de 15 años fue en un alboroto asesino simplemente por amor a ella. Eres un lamentable demonio de los bajos fondos, pedazo de basura. El tiroteo en el Marshall County High School fue un trágico suceso que ocurrió el 23 de enero de 2018 en el Marshall County High School, cerca de Benton, Kentucky. El sospechoso, el estudiante de 15 años Gabe Parker, abrió fuego en una zona común de la escuela, matando a 2 estudiantes e hiriendo a otros 14. El incidente fue absolutamente devastador y dio lugar a un largo proceso judicial que terminó con la sentencia de Parker el 12 de junio de 2020. No veo nada bueno cuando miro a Gabe Parker. No tiene remordimientos ni conciencia. Veo maldad, pura maldad. A las 7:57 a.m. de un día fiel, mientras los estudiantes se reunían en los comunes antes de comenzar las clases, Gabriel Ross Parker
armado con una pistola Ruger, inició su ataque. Comprobó que sus amigos de la sala de la banda no se encontraban en las inmediaciones antes de volver a la zona común y abrir fuego. Los testigos describieron los ojos de Parker como sin vida y señalaron que no dijo nada mientras disparaba. Vi los destellos de los disparos y en ese momento ya estaba. Estaba corriendo. Tras el tiroteo, Parker se deshizo de su arma y trató de mezclarse con otros estudiantes, escondiéndose en la sala de pesas. Al principio, sin saber que era el autor de los disparos, algunos alumnos incluso le hicieron señas para que se uniera a ellos. Sin embargo, otro alumno reconoció a Parker e informó a un profesor, que a su vez alertó a las fuerzas del orden. Esta rápida identificación por parte de un compañero impidió que Parker eludiera la captura durante mucho tiempo. Los acontecimientos no solo fueron estresantes para los alumnos, sino también para sus seres queridos. Fue muy angustioso. Al principio intenté contactar con él, pero no lo conseguí. No pude enviarle ningún mensaje, porque estaba en el coche, pero en cuanto llegué, le llamé y me contestó al teléfono. Las consecuencias inmediatas del tiroteo fueron caóticas y aterradoras. Los alumnos huyeron despavoridos del recinto escolar y los propietarios de los comercios locales intentaron refugiarse. Los gritos de ¡al suelo! Resonaban por todo el campus, mientras estudiantes y profesores intentaban evacuar a los heridos y ponerse a salvo. Algunos alumnos corrieron al edificio técnico de la escuela, mientras que otros saltaron vallas o desaparecieron en los bosques cercanos. Parker fue detenido posteriormente por el sheriff del condado de Marshall a las 8:06 de la mañana, pocos minutos después de que comenzara el tiroteo. Las vidas de Bailey Nicole Holt y Preston Ryan Cope, ambos de 15 años, se truncaron trágicamente. Holt falleció en el lugar de los hechos, al parecer después de intentar llamar a su madre sin poder hablar. Cope sucumbió a sus heridas más tarde en el centro médico de la Universidad de Vanderbilt. Sus padres llegaron al colegio antes de que muriera y evitaron a los socorristas para estar a su lado. Era el alma más preciosa, hermosa y desinteresada de esta tierra, y nos la arrebataron. Otros 18 estudiantes resultaron heridos, algunos durante sus intentos de escapar. Las lesiones iban desde heridas en la cabeza a lesiones en brazos, pecho y abdomen. Entre las víctimas había 5 alumnas y 13 alumnos, de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Estudiantes y profesores fueron trasladados rápidamente a hospitales. Gabe Parker, estudiante de segundo curso de 15 años, fue identificado y detenido poco después del tiroteo. Durante un registro de las pertenencias de Parker, la policía encontró un ejemplar del Manifiesto Comunista, una navaja Winchester de grandes dimensiones y en su domicilio un ejemplar de Mein Kampf. Este descubrimiento permitió vislumbrar los inquietantes intereses de Parker y sus posibles influencias. En su entrevista con la policía, Parker reveló que había planeado el tiroteo la noche anterior, sopesando los pros y los contras de llevar a cabo el ataque. Describió sus creencias ateas y una visión nihilista de que ni su vida ni la de los demás tenían ningún propósito. Parker se refirió al tiroteo como un experimento para observar cómo reaccionarían los estudiantes y la sociedad. Estas fueron sus palabras leídas ante el tribunal. Realmente no lo sé. Lo sentí así, supongo. Un chico realmente enfermo. Parker fue acusado oficialmente el 16 de febrero de 2018, enfrentando 2 cargos de asesinato y 14 cargos de asalto en primer grado. El Tribunal de Apelaciones de Kentucky ordenó la publicación de los registros previamente sellados después de su 16 cumpleaños y se determinó que sería juzgado como un adulto. A pesar de los intentos de la defensa de Parker de devolver el caso al Tribunal de Menores, esto fue denegado. Durante las audiencias previas al juicio, se informó de que las pruebas de más de 100 teléfonos móviles podrían ser utilizadas contra Parker. El caso acaparó la atención de los medios de comunicación, lo que llevó a un cambio de sede al condado de Christian para garantizar un juicio justo. En abril de 2020, Parker se declaró culpable de los cargos. Fue condenado en junio de 2020 a 2 cadenas perpetuas más 70 años, con derecho a libertad condicional después de 20 años. En el tribunal, las familias de Holt y Cope compartieron historias emotivas sobre su pérdida debido a las acciones de Parker. Eres un demonio de los bajos fondos, un pedazo de basura, y no soporto verte. Nunca volverás a ver la luz del día, y por eso te estoy agradecido. Después del tiroteo, Benton, Kentucky, se unió para apoyar a las víctimas. Celebraron conciertos benéficos, lucieron lazos y utilizaron la frase Marshall Strong, Marshall fuerte, para mostrar unidad. También ofrecieron financiación para las víctimas y servicios de salud mental para los estudiantes. Pero, por desgracia, el hecho estaba consumado. Gracias por vernos.
Mira los vídeos en tu pantalla para conocer más historias emocionantes.